Por lo tanto, entonces vamos a pedir a las compañeras Robin Alexander del Sindicato Eléctrico de Estados Unidos, Linda Jazz de la Red de Solidaridad con la Maquila y Lorraine Clever de la FDCO. Gracias. Buenos días, compañeras y compañeros. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, vamos a compartir nuestro testimonio. Estimados jueces del Tribunal Internacional de la Libertad Sindical, comparecemos ante ustedes hoy para presentar un testimonio breve en nombre de la Alianza Internacional de la Solidaridad, una red de sindicatos importantes y organizaciones aliadas de Estados Unidos, Canadá y México, que fue fundada el año pasado precisamente debido a nuestra preocupación por los ataques crecientes en contra de los sindicatos independientes y los derechos laborales por el gobierno mexicano, las juntas de conciliación y arbitraje, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, los sindicatos charros y los patrones. Algunos ejemplos recientes son tan notorios que los conocemos bien a nivel internacional. El intento de aniquilar al Sindicato Mexicano de Electricistas con la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, despidiendo a 44,000 trabajadores y negando en principio su toma de nota. La multiplicidad de acusaciones penales, todas desechadas posteriormente, la negativa de reconocer la dirección legalmente elegida de los mineros, la falta de seriedad en el desastre de Pasta de Conchos y el uso de la fuerza del Estado para romper la huelga en Cananea, la acción de diezmar los sindicatos independientes en las líneas áreas, la denegación repetida a reconocer e intentar destruir al sindicato independiente de las y los trabajadores técnicos y profesionistas de Pemex, la UNTIP, y la violencia e intimidación perpetrados a los trabajadores de Atento y de Johnson Controls por procurar ser representados por un sindicato independiente. Pero estos son simplemente algunos de los ejemplos más notorios, pertenecientes a un sistema donde la violencia dirigida a las y los trabajadores, incluso en las oficinas de las juntas de conciliación y arbitraje, es corriente. Y los ataques físicos contra sus abogados ya casi ni aparecen en los periódicos, donde son más abundantes los contratos de protección patronales que los auténticos, y donde la corrupción, colusión y retraso es tan frecuente que puede tomar años para llegar al punto en que la Junta ordene un recuento, y aún así se lleva a cabo solamente si la autoridad laboral cree que el sindicato independiente ha perdido posibles votos de los trabajadores y que sería imposible ganar. Estamos enterados de un caso especialmente atroz, donde una empresa entregó los contratos que había firmado con dos diversos sindicatos en dos juntas diferentes, cubriendo el mismo grupo de trabajadores. En vez de imponer sanciones al patrón, la Junta dilató aún más el proceso, exigiendo nuevas audiencias. Ahora lo paso a mi compañera Linda Jazz. Uno de los primeros esfuerzos tomados por miembros de nuestra alianza generó aproximadamente 100 cartas a la Suprema Corte con respecto a un caso que cuestionaba la práctica del gobierno mexicano de interpretar los estatutos internos de los sindicatos. Es un escrito formal de amicus curiae, fue integrado posteriormente. Aunque el caso era de los mineros,
La importancia también es para todos los sindicatos democráticos. Este caso todavía está pendiente. Notablemente, el ISME ha sobrevivido el ataque gubernamental de octubre de 2009. Ha reagrupado a más que 16,000 miembros activos, quienes siguen estando decididos a recuperar a sus empleos, a pesar del retraso excesivo de la Junta, que debió haberlos reinstalado inmediatamente aplicando el principio del patrón sustituto. Respondiendo al acuerdo pactado entre el ISME y el gobierno mexicano para suspender la huelga de hambre a cambio de iniciar negociaciones, los miembros de nuestra alianza impulsaron una campaña de la red Labor Start para solicitar al gobierno mexicano que honrara su compromiso y negociar en buena fe con el ISME, así como para resolver el conflicto con los mineros de Cananea. Esta campaña generó más que 1,650 mensajes de correo electrónico. Sin embargo, vemos de nuevo ataques contra del ISME, en contra del secretario general de los mineros, quien permanece en exilio en Canadá, pues la forma como el gobierno mexicano eligió a resolver el conflicto en Cananea fue enviando varios autobuses cargados de policías federales. Eso es algo que ustedes conocen bien. En febrero respondimos a llamada por 4 federaciones globales y la Confederación Sindical Internacional para participar en 10 días de acciones mundiales en solidaridad con los sindicatos independientes mexicanos. En los Estados Unidos organizamos meetings y comisiones para entregar nuestras protestas por escrito en las 3 ciudades, en las 4 ciudades más grandes de Canadá, mientras que en México se realizaron por lo menos 27 acciones diversas. En total, fueron más que 50,000 sindicalistas y sus aliados populares quienes se movilizaron por todo el mundo, en 40 países, en 5 continentes, condenando rotundamente los ataques del gobierno mexicano en contra de los sindicatos independientes en México, en contra de la libertad sindical, y es por eso exigimos al gobierno mexicano a asumir su responsabilidad como gobierno por la explosión en la mina de pasta de conchos que mató a 65 mineros el 19 de febrero de 2006. Aplicar la justicia a los empresarios corresponsables por la explosión en pasta de conchos. Detener las violaciones sistemáticas a la libertad sindical de los y las trabajadores, los contratos de protecciones patronales y la interferencia en las elecciones y recuentos sindicales. Detener el uso de violencia, sea por parte del Estado o de las empresas, para reprimir las reivindicaciones legítimas de los y las trabajadores, como la de formar y o afiliar a sindicatos democráticos, de luchar para mejorar sus salarios, condiciones de trabajo y condiciones de salud y seguridad, y detener la campaña de persecución política en contra de los mineros y del ISME.
de nuestro esfuerzo por defender en el mundo como más eficacia esta realidad mexicana, organizamos y llevamos destacados representantes sindicales mexicanos a eventos de solidaridad trinacional en Vancouver y Ottawa. Al final de marzo, un representante nacional de los mineros viajó a Nueva York y a Nuevo Orleans, en donde realizó ponencias en conferencias sindicales y importantes escuelas de leyes. Un representante nacional de SME nos acompañó en Pittsburgh el 4 de abril compartiendo la información sobre el asalto a los derechos de los y las trabajadores en México, mostrando la solidaridad de los electricistas mexicanos con los y las trabajadores y los estudiantes de los Estados Unidos que están luchando ahora mismo en contra de los recortes de salarios, prestaciones y defendiendo sus derechos laborales fundamentales. Representantes de la UNT viajaron en estos días a Washington, en Estados Unidos, para compartir información con los representantes de nuestro Congreso. Ahora paso. Compañeras, compañeros, semanas atrás parecía inminente la aprobación por vía rápida una nefasta y peligrosa reforma a la Ley Federal de Trabajo en el Congreso mexicano. ¿Por qué lo llamamos así, peligroso y nefasto? Porque esas iniciativas hechas por el PAN y el PRI, entre otras cosas, querían promover la flexibilidad en el trabajo al permitir la forma más vulnerable de la contratación, es decir, la subcontratación, al establecer varias categorías de trabajadores, sometiendo a jóvenes y a mujeres también a ciclos indeterminables de prueba, de ciclos temporales de trabajo, y poner tope al pago a los 12 meses de salarios caídos a un trabajador despedido sin justificación. Cuando el proceso legal, por ese motivo, como sabemos todos, dura muchas veces hasta años más de tiempo. También se querían establecer formas de contratación y de negociación individual, incluso donde hay contratos colectivos reales con sindicatos auténticos como los que están presentes hoy, permitiendo a los patrones establecer contratos individuales con diversidad entre salarios, condiciones de trabajo y prestaciones, así poniendo fin a la equidad y la igualdad. Estas iniciativas de ley establecen nuevos requisitos procesales también que le harán aún más difícil que un sindicato independiente pueda ganar un recuento o emplazar legalmente a una huelga. Si logra pasar algunas de esas reformas, la propia ley laboral mexicana violará a los derechos laborales fundamentales establecidos en convenios internacionales como los de la Organización Internacional de Trabajo, así como los que están en el Acuerdo Norteamericano de Cooperación Laboral, que requiere que en los 3 países, o sea, en Canadá, Estados Unidos y en México, los partes prevén altos estándares de trabajo y que los gobiernos se esfuerzan para mejorar esos estándares. Además de promover nuevos mecanismos de explotación, esa propuesta de reforma tampoco corrige las numerosas y serias formas en que de hecho ya están violando la libertad sindical en México. De acuerdo con numerosos estudios bien documentados y la decisión muy importante y reciente del Comité de Libertad Sindical de la OIT, el caso 2694, sobre los contratos de protección patronal en México. Estos proyectos de reforma hacen una burla de las protecciones laborales
que son de hecho producto de la Revolución Mexicana y tendrán un impacto tan dañino que requieren audiencias públicas adecuadas y consultas cuidadosas con los sindicatos, las organizaciones de la sociedad civil y de la propia OIT. Es alentador que luego de esfuerzos maratónicos de movilizaciones y de cabildeo aquí en México, apoyados por nuestras movilizaciones y cabildeo en Estados Unidos y Canadá, que el gobierno se ha visto presionado para realizar algunas consultas y audiencias públicas. Lastimosamente, sin embargo, parece que tanto el PRI como el PAN siguen queriendo esforzar para aprobar reformas como lo es la reforma a la Ley Federal de Trabajo, pero también la reforma a la Seguridad Nacional, sin realmente tener diálogo serio. Compañeros y compañeros, estamos de pie juntos con ustedes para asegurarnos de que los derechos laborales de todos los trabajadores aquí y también en Canadá y en Estados Unidos, donde también estamos enfrentando a violaciones, que están respetados. No queremos nada muy complicado. Queremos un Estado de Derecho, queremos paz y queremos respeto.